gobierno bajó el impuesto país y anunció que lo va a eliminar. Pero claro, este es un impuesto que el mismo gobierno había subido. ¿Acaso hay algún engaño? ¿O es simplemente el gobierno honrando sus promesas y bajando impuestos? Bueno, quédate que te lo cuento. Bueno, básicamente estamos hablando del impuesto país, un impuesto relativamente reciente. Las siglas del impuesto país vienen del nombre Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria. Así que ya nos podemos imaginar quién puso este impuesto. Sí, efectivamente, Alberto Fernández. En 2019, a pocos días del inicio de la gestión de Alberto Fernández, el gobierno anunciaba que se iba a poner el impuesto país, que originalmente su función era únicamente aplicar un 30% del impuesto sobre la compra del dólar ahorro o el pago de gastos con tarjeta en esta misma moneda. Básicamente era una manera medio virtual de devaluar, de aumentar el precio del dólar. Este impuesto fue puesto de manera provisional, o sea que básicamente era un impuesto que luego de que pase el tiempo vencía, dejaba de tener efecto. Esta fecha era justamente diciembre de 2024, una fecha bastante venidera, solamente faltan 4 meses. Pero claro, a partir de 2023, Sergio Massa cambió los efectos de este impuesto, que pasó a tener muchísimo más protagonismo. Ya no era simplemente un impuesto del 30% sobre la compra de dólares y sobre los pagos con tarjeta, sino que ahora pasaba a ser un impuesto del 7,5% sobre todas las importaciones. Esta alícuota no es la misma para todos los bienes y servicios, es simplemente un promedio. Pero esto quiere decir que si vos, por ejemplo, comprabas algo afuera que te sale, no sé, $100, vos ibas a pagar $107,5 y esos $7,5 se los llevaba el gobierno. Este impuesto fue muy importante para el gobierno debido a que recaudó muchísimo dinero. Según los datos de IARAF, en 2023 este impuesto explicó el 1,6% de la recaudación total, bastante grande. Y la característica de este impuesto es que es un impuesto distorsivo. O sea, básicamente vos en la economía tenés un montón de impuestos. Y más allá de la característica principal que tienen los impuestos, que es simplemente que el Estado recauda dinero, o sea, que el Estado le saca dinero al sector privado para dársela al sector público, los impuestos lo que tienen es que distorsionan la economía, o sea, modifican los incentivos. Por ejemplo, si vos pones un 30% de impuestos a los alfajores de chocolate blanco y a los alfajores de chocolate negro no le pones ningún impuesto, bueno, la gente va a dejar de comprar alfajores de chocolate blanco y va a ir a comprar alfajores de chocolate negro. Cuando capaz en una economía sin ese impuesto, la gente normalmente compraría de los dos alfajores. Lo que tienen los impuestos es que distorsionan las decisiones económicas que toma la gente. Bueno, los impuestos que son más gravosos en este sentido, o sea que la magnitud de la distorsión es muy grande, se les llama impuestos distorsivos. Dentro de los impuestos distorsivos tenemos, por ejemplo, ingresos brutos, probablemente el más conocido de todos. También, por ejemplo, tenemos el impuesto inflacionario, muy distorsivo. Y dentro de este cúmulo de impuestos tenemos también los impuestos a las importaciones. Y el impuesto país es básicamente un impuesto a las importaciones. Súper dañino para la economía. El problema no solo es que le quita mucho dinero al sector privado, sino que distorsiona demasiado los incentivos. Bueno, el gobierno de Javier Milei apenas asumió, subió este impuesto del 7,5% al 17,5%. Una brutalidad. Obviamente esto bajo la excusa o la promesa, si se quiere, de que simplemente iba a sostenerse en este nivel por la necesidad del Estado de tener superávit fiscal lo más rápido posible para dejar de emitir dinero y que eventualmente cuando las cuentas del Estado estén más saneadas el impuesto se iba a bajar. Y no solo que se iba a bajar, sino que en diciembre, cuando se supone que vence el impuesto, porque recordemos, esto es un impuesto temporal, el gobierno no lo iba a renovar, como suelen hacer todos los gobiernos. Las retenciones, por ejemplo, que es uno de los impuestos que más daño le hacen a la economía argentina, se supone que eran temporales, sin embargo, hasta el día de hoy siguen existiendo. Con lo cual sería realmente una anomalía que el gobierno deje vencer un impuesto y que no lo perpetúe como se hace siempre. Bueno, este aumento del impuesto país para el gobierno fue muy importante. Recordemos, pasa del 7,5 al 17,5, muchísimo. Recordemos que en 2023 este impuesto había significado el 1,6% de la recaudación total del Estado. Sin embargo, en 2024 pasó a ser un 6,4%, muchísimo más. Pasó de ser el noveno impuesto que más recauda a ser el quinto impuesto que más recauda. Ganó muchísima importancia y uno de los sostenes de la recaudación del Estado y por ende del superávit fiscal, muy importante para que no se emita dinero y baje la inflación. Además, según informes de la Oficina Presupuestaria del Congreso, en relación a gastos devengados, con lo cual no es del todo preciso, pero igual nos sirve para tener una referencia, el impuesto país más o menos representó el 14% del ajuste, o sea que sí, fue uno de los pilares del gobierno. Con lo cual, habiendo recaudado tanto dinero el impuesto país, se esperaba que el gobierno tal vez termine cediendo y no baje el impuesto, o que lo baje pero que no lo elimine, sino que lo termine perpetuando como hacen todos los gobiernos. Bueno, en este sentido se anunció que a partir del 1 de septiembre el impuesto país baja de 17,5% a 7,5%. O sea, el gobierno lo retrotrae a como era el impuesto al momento de asumir, cumpliendo la primera promesa, que era bajar el impuesto a como estaba antes. Esta baja solamente se va a aplicar para compra de bienes afuera, para importaciones, pero para los pagos con tarjeta y esa parte del impuesto todavía sigue todo igual. Ahora, el impacto que va a tener la baja de este impuesto puede llegar a ser sensible en todos los productos que son importados o que siguen
el precio del dólar. Esto es importante, por ejemplo, para los alimentos, sobre todo banana, palta, café, panificados, galletitas y todos alimentos que sean directamente importados. Además, también esto se puede llegar a notar en cosas como electrodomésticos y cosas por el estilo, y se puede esperar una baja de precios en algunos productos, aunque yo personalmente estimo que no va a ser tan sensible esa baja de precios, sobre todo porque los productos que son directamente importados no son demasiados. Por lo general tenés productos nacionales que simplemente tienen algunas partes importadas, como por ejemplo los autos. Hay pocos autos que son directamente importados, sino que suele ser una mezcla entre industria nacional y cosas importadas, con lo cual no es que justo el 10% que baja el impuesto país se va a notar de manera exacta en los precios. No va a ser tan así. Pero claro, a partir del 1 de septiembre el impuesto va a estar simplemente al mismo nivel que lo recibió el gobierno. Ahora, esto no quiere decir que el gobierno no haya cumplido su segunda promesa, que es la más importante, que es no renovar el impuesto. Y la realidad es, bueno, ¿el gobierno hará esto o no lo hará? ¿Dejará el impuesto de manera perpetua o por más años o lo quitará? Bueno, yo creo que depende más que nada de la comodidad que tenga el gobierno para los números fiscales. Como dijimos, el impuesto país representaba más o menos un 14% del ajuste que hizo el gobierno y representó en 2024 más o menos un 6% de la recaudación total del Estado. Es muchísimo. Entonces, si nosotros vemos que el gobierno viene con un superávit fiscal más o menos cómodo, que digamos que tiene un numerito ahí bastante interesante, aunque no es gigante, es un 0,4% del PBI, si vemos que tiene comodidad en estos números y que por otro lado se va profundizando el ajuste en otras zonas de gasto público, además de que la economía empieza a crecer el año que viene, por lo tanto el Estado empieza a recaudar más sin subir impuestos, y que por ejemplo el blanqueo o algunas privatizaciones ayuden a conseguir una cantidad de dinero decente, bueno, muy probablemente el gobierno pueda aguantar el año que viene sin el impuesto país, que va a ser el año más difícil para aguantar de todos, porque todavía la economía no va a estar despegando tanto. Ya probablemente, si todo sale relativamente bien, a partir de 2026-2027, que el gobierno ya no debería tener problemas fiscales, la economía debería estar rebotando a un ritmo más o menos interesante, y probablemente el aumento de la recaudación simplemente por crecimiento económico sea lo suficiente como para que el gobierno no necesite más el impuesto país. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, yo sinceramente creo que lo van a sacar, pero no me sorprendería que lo posterguen por un año más y que ya después, en 2026, lo terminen sacando. Pero reitero, creo que lo van a sacar en diciembre de 2024, que es cuando corresponde. Así que bueno, si te gustó este video, puedes darle like. Si quieres más videos como este, puedes suscribirte, compartírselo a tus amigos y familiares para que estén al tanto de todas las noticias y todo lo que va pasando en el país. Si querés más videos como este, pero no te alcanza con todos los que tenemos en este canal, puedes seguirme en mis redes personales, te dejo todo en la descripción. Y por último, como siempre, te mando saludos.